Hola chicos, soy Javier de feedingtennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar y aprender la dejada de derecha y de revés para nivel intermedio. En la clase de hoy tendremos a una alumna de nivel intermedio, la cual le vamos a enseñar cómo ejecutar la dejada, en la cual haremos ejercicios progresivamente para aprender ese golpe y veremos algunos errores los cuales los corregiremos. La diferencia entre este vídeo y el anterior, que era la dejada para nivel principiante, es que golpearemos la bola subiendo, con lo cual habrá un efecto de retroceso mayor que en el otro vídeo. Hay dos cosas importantes que hay que saber en este golpe de dejada cuando sube la bola, que es uno, que es un golpe de ataque, no tengo que hacerlo en situación de defensa, y dos, intentar estar o cerca de la línea o dentro de la pista, porque quiere decir que yo estoy dominando el punto y hago una dejada para ganar el punto directamente. La manera de hacerlo es cogiendo la empuñadura bien de martillo o un poco más cerrada, eso es como a uno le guste, cada jugador pues se puede sentir mejor de una manera o de otra. Luego con una preparación corta, porque estamos cogiendo una bola con fuerza que está subiendo, no necesito abrir mucho porque si no la bola se me irá muy larga y en vez de ser una dejada se va a dejar una bola a media pista al cual mi contrario llegará y me ganará el punto. Entonces colocaremos la raqueta en diagonal a la altura del hombro aproximadamente, abriremos un poquito la muñeca, poco porque hay que hacer un ligero gesto de muñeca, golpearemos de arriba abajo con el brazo y ahí vendrá el pequeño giro de muñeca, acabaremos un poquito delante pero poco para acompañarla ligeramente y acompañar un paso hacia adelante. Como todo golpe es importante que el cuerpo trabaje, que ayude al ejecutar el swing. La ejecución de la dejada de revés cuando la bola está subiendo es muy parecida a la del drive. Explicamos que en la del drive es un movimiento corto, en la del revés igual prepararíamos no muy atrás del hombro izquierdo, en el caso que seas diestro. La empuñadura tiene que ser sí o sí martillo, porque si la variáramos un poquito como la del drive, cerrándola un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría? Que la raqueta estaría muy abierta y ahí podemos perder control. Se nos puede levantar mucho la bola y el contrario va a llegar y nos va a ganar el punto. Entonces, empuñadura de martillo, prepararíamos un poquito atrás, ligeramente, no mucho, al lado del hombro, la muñeca un poquito metida hacia adentro y al golpearla no tenemos que mover la muñeca porque si no perderemos control, importantísimo. Intento impactarla un poquito delante y luego acompaño un poquito dando un pasito hacia adelante. ¿Por qué? Porque en todo golpe del tenis es bueno y necesario que el cuerpo ayude, acompañe a la pelota. Para el vídeo de hoy tenemos a nuestra alumna Ana, de nivel intermedio, que va a aprender a cómo hacer la dejada tanto de drive como de revés. Pasaremos ahora a realizar un ejercicio con Ana, pero antes de todo le explicaré cómo tiene que realizarla, cómo coger la raqueta, el movimiento, etc. La empuñadura tiene que ser de martillo o ligeramente cerrada, como a ti te sea más cómoda. Abrimos la muñeca hacia atrás y colocamos la raqueta en diagonal a la altura más o menos del hombro o un poquito más arriba, ¿vale? El golpe tenemos que hacerlo de arriba abajo, bien, el cuerpo muy bien de lado, perfecto. Seguimos un poquito hacia adelante, la muñeca se abre y la dejamos aquí, ya está. Y daríamos un paso con el pie derecho hacia adelante para acompañar. Aunque lo del paso hacia adelante lo iremos trabajando más tarde, ya desde el fondo de pista. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es con sombras, hacemos unas cuantas sombras juntos, luego la harás tú sola y luego empezamos ya con pelotas, ¿vale? Nos colocamos aquí de lado, raqueta abierta a la muñeca, de arriba abajo el brazo y hacia adelante, perfecto, otra vez, abro, bajo y aquí, abro, bajo, aquí de momento muy bien, el pie haciendo solo esto porque no nos vamos a mover, abro muñeca, de arriba abajo, giro muñeca y hacia adelante. A ver, tú sola. Bien. De arriba abajo, muy bien. Una vez más. Ok, perfecto. ¿Probamos con pelotas? Venga. Yo tiré tirando pelotas con la mano y tú de momento tienes que trabajar el pegar de arriba abajo, intentando acercarte al aro. No es importante si la metes o no el aro, pero inténtalo. ¿Vale? Pegamos solo de arriba abajo de brazo, no intentes mover la muñeca
si no te cogerá altura. De momento solo de arriba abajo, ¿ok? Tenemos que golpear de arriba abajo, recuerda, cuando la bola está subiendo, ¿vale? Venga. Y solo de arriba abajo. Eso es, de arriba abajo. Eso es, de arriba abajo. Muy bien, de arriba abajo. Eso es, cuando la bola está subiendo. Eso es, muy bien, Ana. Muy bien, 2 más. Perfecto, una más. Eso es. Una vez vemos que ya Ana está ejecutando bien el golpe, de momento no movíamos la muñeca y está acercándose mucho al aro, empezamos a intentar pasar bolas al otro lado de la pista, con lo cual vamos a hacer lo mismo, pero ahora ya no tiene que apuntar al aro, tiene que acompañar hacia adelante porque tiene que intentar pasar la red. Estate preparada ya la raqueta aquí, la mano izquierda, ahí, abre la muñeca, de arriba abajo. Eso es, muy bien, parado ahí, perfecto. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy bien, perfecto, muy bien, Ana. Vale, vamos viendo que ya Ana empieza a saber cuándo tiene que no mover la muñeca, cuándo tiene que acompañarla un poquito. Siguiente ejercicio será que Ana estará en el mismo sitio, seguimos en media pista, yo miré al otro lado y yo empezaré a jugar con ella. Bolas fáciles, liftadas, y ella tiene que intentar golpear a la bola cuando sube. Es importante cuando sube y un poquito más o menos sobre la altura del hombro, no más alta. O sea que cuando esté subiendo a la altura del hombro, Ana tendrá que golpear de arriba abajo y parará la pelota. Parará la pelota con la dejada muy corto, el movimiento, porque esa bola tiene que botarle delante de ella. Esa bola bota y ella luego tiene que hacerme una especie de cortado hacia mí, pasarme simplemente la bola, yo volveré a golpearle y volvemos a empezar. Ella pega la bola y la deja cerca de ella. ¿Por qué no pasar la red en el primer golpe? Porque lo que está trabajando es sensaciones, tener un muy buen control de la pelota cuando la toque. Si ella puede hacer una dejada o un golpe que se le queda muy cerca, luego será mucho más fácil ejecutarlo más en largo. A veces tendrás que ir a por ella, a veces separarte, depende de la pelota. Ahí está, cortas. Cuando sube, muy bien, cortas. Muy bien, voy. Cuando sube, aquí vamos viendo que el error que puede pasar más común es que le dé a la bola a veces cuando está bajando. Es importante que le dé a la bola cuando esté subiendo para que haya un buen efecto de retroceso. Muy bien, ya estamos viendo que está realizando el ejercicio bien. Hemos visto algún error, como bien he comentado, que a veces le daba cuando bajaba. Es importantísimo darle cuando sube. Y también hemos visto que ahora hacía un golpe un poco más corto de lo normal. No pasa nada porque la bola la tenía que dejar muy cerca de ella, con lo cual ahora que ya nos vamos a separar, ella se va a ir al fondo de pista, ya tiene que ejecutar el golpe normal, como explicamos al principio. Yo voy a estar tirándole bolas con el carro y ella tiene que ejecutar este golpe, recordándole que tiene que dar un paso hacia adelante. Ahora ya estamos en el fondo de pista, con lo cual después de la dejada tiene que ayudar con la inercia de su cuerpo. ¿Vale? Del fondo, pero tú como es una bola de ataque, tú tienes que entrar dentro de la pista, sobre la línea o entrando dependiendo de la pelota que yo te tire, pero siempre hacia adelante. Venga, prepárate antes de que yo tire la bola. ¿Vale? Cuando sube y pasito hacia adelante, no te quedes parada. Prepara. ¿Qué estamos viendo en Ana? Un error típico, que o se le van largas, muchas, o se le van a la red. No pasa nada, es mejor siempre el error de la red, pero no tiene mucho control. ¿Por qué? Porque está abriendo mucho el backswing atrás, está levantando mucho la raqueta y está haciendo el golpe un poco brusco. Con lo cual, para hacerlo más fácil, tiene que empezar la raqueta preparándola antes de que yo le tire la bola. Ella se colocará
Yo le tiro la bola y así podrá focalizar en solo hacer el golpe hacia adelante, con un movimiento seco y corto, pero no ha de ser brusco. Ana, recuerda, antes de que yo te tire la bola, prepárate aquí, ¿vale? Con la muñeca abierta, yo te tiro la bola y recuerda que es un ligero movimiento hacia adelante. Con la fuerza que te viene la bola, solo que la toques bien delante y acompañes ya saldrá. Prepara. Ahí está. Recuerda que como le doy de arriba abajo y la bola sube, tu bola ha de elevarse un poco para que se pueda quedar cerca de la red. No intentes que vaya recta, porque entonces sería un cortado y la bola sería más larga. Prepara. Venga ahí. Vale. Prepara. Pego y el pasito. No te olvides del pasito. Prepara. Cuando sube, pego y paso. Eso es. Prepara. Vale, más suave y más corto el golpe. Prepara. Y paso. Muy buena. Venga, última. Abre la muñeca. Pego y paso. Eso es. Súper. Y ahora por último paso, ya vamos a pelotear. Ya tiene que empezar a leer la bola, a aprender a leerla porque es una bola que ya vendrá del fondo, vendrá golpeada por mí, ya empieza a complicarse. Ella golpeará una bola normal de drive y ya pondrá, se anticipará, ya pondrá la empuñadura que toca. Y entonces la siguiente bola, que es la que yo ya haya golpeado con normalidad, hará una dejada. ¿Ok? ¿Vale, Ana? Vamos a intentarlo. Volvemos. Pega, coloca la empuñadura ya. Eso es. Y el pasito después de la pelota. Venga. Vale. Besa por ella, besa por ella. Dejada y el pasito hacia adelante. No te quedes atrás. A por ella. Pego y paro delante de la raqueta. Muy buena. Bravo. Ahora vamos a pasar a la dejada de revés. El proceso es el mismo, los ejercicios son los mismos, pero obviamente es el lado contrario, con lo cual vamos a ir explicando paso por paso. Primer paso, la empuñadura, Ana. Ahora aquí sí que es martillo puro y duro, nada de variaciones. Martillo puro y duro. Recordar que la muñeca no se puede mover, no se mueve nada. Y la ponemos como en el drive, en movimiento corto, cerca del hombro, no mucho más alta de la altura del hombro, y la raqueta un poquito en diagonal. Porque así lo que provoca poniendo la raqueta un poco en diagonal es que le puedas dar ese efecto de retroceso a la bola, te ayudará a hacerlo. Pondríamos de lado, raqueta un poco hacia adentro, un poquito más arriba del hombro y pego de arriba a abajo. Simplemente el pie de atrás lo movemos un poco para que ayude al cuerpo. De arriba a abajo y paro aquí. ¿Vale? Lo hacemos conjuntamente. Venga, preparas y hacia adelante. Y paro el golpe un poquito abajo la raqueta, sin mover la muñeca. Vigila el tema de la muñeca. Preparo, paro aquí. De arriba, abajo y ligeramente hacia adelante. Última, de arriba, abajo y un poco hacia adelante. A ver. De arriba, abajo y acompaño un poquito hacia adelante. Eso es. Una vez más, de arriba abajo y acompaño. Perfecto. ¿Vale? Pasamos a hacerlo con pelotas. Ahora el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser con pelotas. Entonces Ana se colocará en media pista y lo que le haré hacer es que golpee bolas de arriba abajo sin acompañar hacia adelante de momento, de arriba abajo, y que intente acercarse al aro. Simplemente que la pone en el aro, mejor. Pero si no, no pasa nada. La cuestión es que la bola bote cerca de esta zona, golpeando de arriba abajo sin mover la muñeca. ¿Ok? ¿Vale? Y de arriba abajo. Mata la bola hacia el aro. Ahora, ahí mátala. Sube el codo, los dos coditos. No tanto, ¿vale? Eso es, mátala de arriba abajo. Bien, mátala. Bien, última. Perfecto, muy bien. Ahora, siguiente ejercicio,
es ya intentando pasar la bola al otro lado. Con lo cual, yo te lanzaré la bola y aquí sí que es, pego de arriba abajo, pero acompaño un poco hacia adelante. Cuando sube la bola. Eso es, cuando sube. Eso es, cuando sube. Eso es, acompaña, o sea, usa la subida de la bola para que la bola coja un poquito de vuelo y caiga dentro de la pista, ¿vale? Levanta un poquito los codos, eso es. Cuando sube, eso es, y hacia adelante. Primero de arriba abajo y luego sigo. Eso es, muy bien. Eso es. Muy bien, última. Perfecto. Siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser los dos jugando en media pista. Ella lo que tiene que hacer ahora es, la bola que yo le lance con efecto, la parará, o sea, le ejecutará el swing en corto porque tiene que golpearla, que le bote cerca de ella y luego hacer un golpe hacia adelante para pasarme la bola y así los dos jugamos. Yo le lanzo la bola liftada, ella mata la bola haciendo el efecto con el de retroceso para que le quede cerca y luego me hace una especie de cortado acompañándola hacia el otro lado para jugar conmigo. Cuando sube y sí, bien. Cuando sube, golpe corto y acompáñala. Ahora es un cortado. Venga, es importante insistirle al alumno que golpee siempre cuando está subiendo. Tiene que acostumbrarse a eso. Si no, ya es otra clase de golpe y en este caso no le sale tan con efecto de retroceso. Vale. Ana pasará al fondo de pista, se colocará y preparará para hacer la dejada y yo le voy tirando ahora bolas con el carro y ella tiene que ejecutar el golpe igual, acompañándolo hacia adelante y dando un paso hacia adelante para acompañar con el cuerpo a la pelota, ¿ok? Venga. Hay que insistirle a Ana o al alumno de que la dejada es mejor y se aprende mejor si se quedan en la red a que te salgan largas, porque si tú vas tirando bolas a la red pero vas cogiendo buenas sensaciones y vas ajustando a medida que te van viniendo pelotas. En cambio, si tiras largo pierdes un poco el control de la pelota, es mejor hacerlo tirando a la red, sería un buen fallo. Importante incidir que tiene que coger la pelota cuando sube, si no, no le va a salir el efecto ni aprovecha la velocidad y fuerza de la pelota. Vamos. Ahí, siempre muy bien, entrando dentro de la pista, porque recordarte que es una bola de ataque, con lo cual yo llevo la iniciativa y mi intención es ganar el punto. Pego. Perfecto. Y ya por último, para acabar, de fondo de pista yo también jugaré con ella. Le tiraré la primera bola a su revés, ella pegará al revés que ella quiera, puede cortar, puede liftar, lo que ella quiera, y entonces se preparará para el siguiente golpe en la posición correcta de dejada de revés. Yo le golpearé la bola y entonces ella hará la dejada. Bien. Cuando sube, pego y pasito. Súper bien. Bravo, Ana. Venga ahí. Buena. Cuando sube, pego y pasito. Muy buena. Resumiendo y recordando lo que hemos trabajado hoy. Empuñadura, importante cómo coger la raqueta, cómo colocarla para que podamos hacer una buena dejada con efecto de retroceso, sin mover la muñeca, importantísimo para no perder control, y acompañando con un paso hacia adelante la pelota. Dar las gracias a Ana por estar con nosotros hoy aquí. Hemos visto cómo ha mejorado ambas dejadas. En el siguiente nivel, que será el avanzado, veremos cómo esconder la dejada y sorprender a nuestro contrario. Si queréis dejar vuestro comentario será bienvenido. Hasta la próxima, chicos.